Hace algún tiempo comenzamos nosotros aquí en el programa a hablar del riesgo de aplicarse biopolímeros. Sabemos que ya afortunadamente después de muchas campañas, después de muchas declaraciones, después de la lucha del gremio médico contra esto, sobre todo contra los sitios donde indiscriminadamente se aplicaba esta sustancia, hubo una conquista, y es que el gobierno vía Gaceta prohibió la aplicación de biopolímeros en Venezuela. Sin embargo, yo además debo rescatar el trabajo de mis colegas de Últimas Noticias, que hace 2 semanas, yo no sé si ustedes recordarán, me permito darle la bienvenida al doctor invitado, a Marcel Marcano. Gracias. Médico microbiólogo de Angio Centro Vascular y fellow de la Sociedad Americana de Microbiología. Bueno, doctor, vimos este titular de Últimas Noticias que decía clínicas chimbas aplican biopolímeros todavía, a pesar de la prohibición expresa del gobierno nacional y de la preocupación tan grande que esto ha generado en el país. Está con nosotros el doctor Marcano para contarnos por qué es peligroso esto, qué ocurre. ¿Qué le puede pasar a un paciente que todavía cometa la locura de aplicarse esto en el cuerpo? El tema es prohibición del uso de biopolímeros por riesgos para la vida del paciente y además infecciones asociadas a su uso. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto que sigue siendo una alarma en nuestra población. Doctor, que decía la gente de Últimas Noticias que además curan con unas gasas aplicadas ahí con tape, o la cura que se lleva la persona a su casa es gasa con tape. Hasta eso hemos llegado aquí. Exactamente. Sí, bueno, te comento un poquito. El problema, y como tú bien lo has enfocado, la amenaza del biopolímero realmente viene por todas las complicaciones que esto produce. Pues estas son sustancias que se utilizan aproximadamente desde hace 20 años. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que eso puede dar complicaciones muy tempranas, complicaciones infecciosas, infecciones de la grasa debajo de la piel, en adelante. Puede darnos otro tipo de complicaciones que realmente amenazan la vida, como son los llamados embolismos, donde el polímero viaja a través de la sangre y puede obstruir ciertos vasos sanguíneos y puede producir deformidades físicas muy importantes, y esto tiende a limitar la calidad de vida del paciente. Esas limitaciones son bien severas y realmente comprometen muchísimo el desarrollo de las actividades diarias de ese paciente. ¿Desde qué momento esto se convierte en un boom? Porque además no es solamente, ahora se le dice biopolímeros, pero esto era conocido con otro nombre, doctor. Exactamente, esto durante muchos años se llamaban las inyecciones de células madres, de células expansivas, de sustancias o materiales de relleno. El problema es que esto tendió a masificarse y, como tú lo comentaste, se ha estado aplicando de formas muy poco profesionales. Ha salido del ámbito de la salud, salió del cirujano plástico, salió del dermatólogo y pasó inclusive a los salones de belleza y a sitios donde dudosamente tú puedes tener un personal de salud trabajando. Doctor, tengo en pantalla esta imagen, no sé si usted la puede ver allí en nuestro monitor. Bueno, hay fotos muy dramáticas, yo por respeto incluso al horario y a muchas personas que son sensibles a estas imágenes tan delicadas a esta hora, prefiero no ser demasiado explícita, pero hay una aquí muy fuerte, doctor, que describe bien cómo puede quedar desfigurado el rostro de una persona, pero aquí no solamente vamos a hablar de los trastornos físicos que son palpables, sino también como lo que pertenece a su competencia, a su ámbito, que son las infecciones. Exactamente. Y el riesgo real de la vida para el paciente. Esta persona se aplicó un relleno aquí en estos surcos, creyendo que así iba a resolver un problema, y lo que consiguió fue pues esta deformidad. Sí, fíjate que nosotros estamos viendo esto hace mucho tiempo. Hace más o menos 10 años, conversando con mis alumnos en la escuela de medicina, decidimos usar una palabra que era la llamada enfermedad de las bellas. ¿Por qué? Porque se veía que todas estas patologías asociadas a la búsqueda de la belleza cada vez iban en aumento. Sí, cuando ser bello importa más que la propia salud. Exactamente. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto empezando por las infecciones? Antes veíamos infecciones muy leves, lo que llamamos nosotros celulitis, que es simplemente la inflamación de la grasa debajo de la piel, pero ahora hemos visto inclusive lo que se llaman las sepsis, que son infecciones diseminadas a partir de los polímeros que se han contaminado. Y no solamente en contaminaciones cuando el polímero está recién colocado, sino cuando el cuerpo reacciona contra él 10, 15, 20 años inclusive. Hemos tenido complicaciones luego de la colocación del polímero. Una vez que una persona llega a la consulta con un caso como el que acabamos de ver, o parecido, porque no solamente en el rostro, es también en los glúteos, es en otros lados del rostro y del cuerpo, en otras partes del cuerpo,
¿Qué ocurre? ¿Cómo es el protocolo de detección para saber qué es lo que está ocurriendo? ¿Debe tomarse una biopsia? Además, para que la persona sepa que lo que le están haciendo para averiguar lo que le pasó es el procedimiento correcto. Sí, fíjate que nosotros insistimos mucho en el trabajo multidisciplinario. O sea, no existe un especialista milagroso que te proporcione ni el diagnóstico ni la cura. Entonces, ¿qué insistimos mucho? En que hay que hacer ese trabajo multidisciplinario, hay que hacer múltiples estudios, desde estudios a nivel sanguíneo, que son los estudios convencionales, estudiar la respuesta inmunológica del paciente, debemos hacer estudios de imágenes que van mucho más allá de la radiología simple, a veces hay que hacer estudios de resonancia magnética nuclear, de tomografía axial computarizada, inclusive ultrasonido, hay que evaluar las complicaciones a distancia, entonces allí nos podemos valer de otros métodos. Y tú mencionaste las biopsias es muy importante para ayudarnos en el diagnóstico, sobre todo en la infección crónica. Entonces, como has visto, el concurso de muchos especialistas, el internista, el dermatólogo, el cirujano, requiere en este caso un equipo muy bien preparado. Y el paciente tiene que estar muy claro, y eso se lo explicamos una vez que entra. El diagnóstico puede ser relativamente rápido si logramos contribuir con todos estos exámenes, pero el tratamiento tiende a ser algo bastante crónico. Estas cosas, en este estadio que acabamos de mostrar, doctor, estas lesiones, ¿son reversibles realmente? ¿O la esperanza para un paciente que ya está en esa fase es quizás muy dispersa? Fíjate, el problema de estas lesiones es que el polímero actúa produciendo inflamación. Y esta inflamación, aunque tú logres eliminar la mayor cantidad del polímero, si queda una pequeña porción, el cuerpo sigue produciendo una reacción inmunológica contra él. Entonces tú puedes mejorar, quitar las lesiones, quitar en el caso de que se produzcan nódulos, ¿okay? O abultamientos de la piel. Además, en esto compiten otras disciplinas, usted viene a contarnos desde su especialidad, ¿no? Entonces la idea básica aquí es que ser muy claro con el paciente. Logramos controlar primero el proceso que nos amenaza la vida, la infección diseminada, la infección severa, la infección que deforma, y posteriormente vamos a la resolución estética, y esa resolución estética puede tomar bastante tiempo. Hablar de una restitución ad integrum, o sea, completa de lo que es el estado físico, es muchísimas veces muy difícil. Sin embargo, los resultados, cuando el equipo ha trabajado muy bien y es un equipo, como te digo, bien engranado, tienden a ser bastante prometedores. Fíjese, doctor, hay algunas otras sustancias que sí es posible aplicárselas, pero que no pueden bajo ningún concepto en Venezuela ser relleno. Aunque en otros países sustancias como el ácido hialurónico sí están permisadas, en Venezuela en este momento ya no es posible. Quizás, y esto recuerdo habérselo escuchado a la ministra en alguna de sus declaraciones, que era simplemente desde el punto de vista preventivo, porque a cualquier persona le pueden decir, te estoy poniendo ácido hialurónico y lo que te están poniendo es biopolímero. Entonces, bueno, la solución que encontraron fue prohibirlo. Entiendo que el gremio médico está disgustado con eso porque entienden que en otros países sí es posible aplicarlo. Sin embargo, en este momento solo toxina botulínica, que además no es relleno. ¿Podemos aclarar esa diferencia, doctor, sí, claro, nuevamente? Cómo no, la toxina botulínica actúa eliminando el efecto de las rítides, de las arrugas, ¿okay? Y es un derivado de una bacteria, es una toxina extremadamente potente y es muy segura porque tiene unos protocolos, tiene muchísimos años en el mercado y tiene unos protocolos de aplicación bastante bien definidos. Lo que hay que insistirle a la persona que decide colocarse toxina botulínica es que acuda a un médico especialista en eso. Ese es un asunto realmente importante. Una toxina botulínica mal colocada produce consecuencias importantes a nivel físico. El área específica de su aplicación, doctor. Fíjate, el problema principalmente a nivel de rostro, ¿okay? Que es en donde más se coloca toxina botulínica, es un área extremadamente delicada y por eso vuelvo e insisto, debe acudirse al especialista. No cualquier persona está en la capacidad de colocar toxina botulínica, puede producir secuelas desde el punto de vista estético, pero inclusive puede producir secuelas que amenacen la salud de estos pacientes. Entonces, el llamado es ese: si decide colocarse toxina botulínica, debe acudir a un especialista y recordar que esto tiene un efecto que no va a ser permanente en el tiempo. El efecto tiende a disminuir con el tiempo y es necesario reaplicarla. Por ejemplo, la gente siempre nos preguntaba, y aquí lo aclaramos hace poco con nuestro equipo de médicos asesores aquí en el programa, que la gente lo utiliza como relleno para los surcos. No está permitido aplicar allí la toxina botulínica, es solamente en esta área, doctor. Así que cualquier otra promesa sobre eso no funciona, está bajo engaño la persona que crea que va a funcionar allí. ¿De qué otras cosas se debe estar alerta, doctor, ante la aplicación de este tipo de sustancias? Cuando una persona va a un establecimiento a pedir alguno de estos servicios,
¿de qué debe estar pendiente? ¿Cómo debería ser un protocolo correcto de aplicación de estas sustancias y de revisión además del paciente, del informe del paciente en esa consulta preliminar, para que estemos tranquilos y seguros de que estamos en un sitio adecuado y que no corremos riesgo? Sí, fíjate, principalmente el problema es cuando el paciente decide buscar uno de estas metodologías estéticas. Uno inicialmente tiende a orientarlos mucho en la consulta y buscamos otras alternativas. ¿Por qué? Porque como tú muy bien lo dijiste, esto no está permisado, está prohibido ahorita por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La idea básica de nosotros es orientar al paciente, existen otras alternativas. El cirujano plástico puede ofrecer, en el caso de que se requiera un procedimiento estético mayor, muchísimas opciones distintas a los materiales de relleno. El dermatólogo está en la capacidad de ofrecer muchísimas opciones desde el punto de vista estético, distintas al material de relleno. ¿Qué sucede una vez que el paciente ha optado o ha colocado, porque como dijimos esto tiene aproximadamente 20 años en el mercado, por colocarse uno de estos materiales y nos llega con una complicación a la consulta? Pues hay que estudiarlo muy bien. Y como bien lo dijiste, no hay que hacerle falsas promesas. No se le puede decir de entrada a un paciente, usted va a mejorar, o esto fue culpa de su médico, porque hace 15, 20 años no se conocía cómo el sistema inmunológico de cada persona iba a responder contra este material extraño. De hecho, el término que se utiliza ahorita para todas estas patologías es un nombre quizás un poco rimbombante, que es la halogenosis iatrogénica, o el daño por una sustancia extraña que se introdujo en el organismo con otro fin. ¿Con qué fin? Con una búsqueda de la belleza. Finalmente, ¿por qué esto puede llegar a comprometer la vida del paciente? ¿Por qué hay muertes por aplicación de esta sustancia? Fíjate, tú mencionaste inicialmente la infección. La infección es quizás lo más importante y lo más llamativo, pero el polímero tiene una complicación que es la migración. Puede moverse de un tejido a otro. Esta migración conlleva no solamente a que aumente el índice de infecciones, sino que puede inclusive invadir otros órganos e invadir el lecho vascular. Cuando invade los vasos sanguíneos, el polímero puede migrar, puede obstruir a nivel de ciertos vasos muy pequeños y producir complicaciones, desde lo que llamamos un accidente cerebrovascular hasta un proceso de necrosis, que es cuando no llega oxígeno a un tejido. Entonces puede comprometer la vida dependiendo del órgano que afecte. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a usted por la invitación. ¿Puede usted dar las indicaciones acerca de cómo contactarles vía internet? Sí, cómo no. Tenemos varios datos de contacto. Nuestra página web, angios.com, nuestro blog, www.angios.org, y la página personal, medicomicrobiólogo.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre a la orden, mil gracias. Vamos a la pausa y venimos.